Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que nos toca de manera muy particular como pueblo de Dios en esta tierra. El título de la lección de esta semana es Cristo y la ley en el Sermón del Monte. Y dije que nos toca como pueblo de Dios porque como adventistas sabemos, conocemos y creemos que la ley de Dios es la base sólida en la cual es el fundamento, el carácter de Dios y también un requisito para la salvación. En esta semana vamos a estudiar y a descubrir temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué significa ni una jota ni una tilde? Que se refiere a la ley. Seguidamente vamos a estudiar cómo cometer homicidio sin matar a nadie. Esto vamos a estar estudiando durante esta semana, pero también vamos a aprender cuándo se comete adulterio sin que otros lo vean. Esta es una lección que nos va a enseñar cosas muy interesantes. También vamos a comprender por qué se peca al jurar con promesas. Esto es algo que tenemos que entender como pueblo de Dios para poder avanzar hacia la salvación, venciendo para vencer. Y para finalizar, vamos a disfrutar de un tema muy interesante. ¿Quién impuso la ley de Talión y por qué? Esta semana promete llevarnos por las cortes celestiales para entender Cristo y la ley en el Sermón del Monte. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, el versículo 17 y 18. Y dice la Biblia así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aparentemente Jesucristo le está diciendo a los fariseos y a los saduceos, a los escribas, le dice: mire, parece que yo vengo a hacer a un lado la ley de los profetas, pero no he venido a hacer eso, sino a cumplir esa ley de la que tanto ustedes han pregonado. Y le dice más: de cierto digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, hasta que todo se cumpla. Jesucristo está hablando aquí de manera dual, o sea, está hablando de dos temas. Está hablando de la ley ceremonial, que él había venido a cumplir, la ley de la ceremonia, los ritos, los sacrificios. Él era el sacrificio perfecto. Pero también estaba hablando de la ley moral, la ley escrita por Dios mismo, que Cristo mismo le dio a Moisés y que lo escribió Dios con su dedo. Así es que Jesucristo les está explicando aquí el verdadero significado de la ley. No solamente el cumplir los mandamientos, hacer lo que dice la ley, sino hacerlo por un motivo, por una razón, por un sentido que viene de Dios, que inspira a obedecer y a hacer su voluntad. La lección de esta semana nos muestra claramente Cristo y la ley en el Sermón del Monte. La mayor parte de la gente piensa en el Sermón del Monte y se imagina las bienaventuranzas, pero en realidad en el Sermón del Monte se habló mucho más que acerca de la bienaventuranza. Ciertamente se habla o habló Jesucristo de la bienaventuranza, pero también Jesús hizo ilustraciones, como por ejemplo, enseñó acerca de que vosotros sois la luz, vosotros sois la sal de la tierra, y empezó a enseñar enseñanzas como por ejemplo, empezó a engrandecer la ley, a ensalzarla de tal manera que la ley estaba superior a todas las cosas que ellos podían cumplir de manera terrenal. Seguidamente, el tema número 3 que abarca Mateo capítulo 5 es acerca de la conducta cristiana. ¿Cuál debe de ser la ética, la manera que el cristiano debe de comportarse? O mejor dicho, de aquel que se considera pueblo de Dios, ¿cómo debe de ser su conducta? Y al final termina el Sermón del Monte con obedecer y construir sobre la roca para estar firme y sólido. En el Sermón del Monte Jesucristo habló también ciertamente la bienaventuranza, pero abarca
realmente 4 secciones este Sermón del Monte, como se le llama. Y dentro Jesucristo nos da una perspectiva más profunda de la ley, aquí mismo en el Sermón del Monte. Entre otras cosas, Jesús proporciona una clara enseñanza sobre la conducta cristiana y de manera muy enfática dice que aquel que oye esas palabras lo compara con aquel que hizo su casa y la fundó sobre la roca. ¿Para qué? Para que aunque vengan vientos y soplen tempestades, ese que hizo lo que oyó fundar sobre la roca no será conmovido. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice la lección de esta semana con el tema que es ni una jota ni una tilde. Muy bien. En la sección del día domingo el tema es ni una jota ni una tilde. Y aquí nos presenta lo que se refiere en Mateo capítulo 5 versículos 17 y 20, donde presenta a Jesucristo y está él reclamando una premisa. Dice, no penséis que he venido a anular o a abolir o a anular la ley o los profetas. No he venido para eso, sino para cumplir. Pareciera ser que los que estaban oyendo a Jesús estaban malentendiendo que él estaba tratando de hacer a un lado la ley y los profetas. Lo cual Jesús lo dice categóricamente, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. Pero él también estaba haciendo referencia a la ley ceremonial y a la ley moral, que son los 10 mandamientos. Ahora, Jesucristo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, oiga bien, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oye, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Pareciera ser que Jesús está diciendo, si ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, que parece que no tocan ni el suelo, ustedes no la van a hacer, no se van a salvar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Bueno, Jesús comenzó esta sección afirmando que él venía para cumplir la ley. Una formulación del Antiguo Testamento entero, o sea, él estaba comprometido a que se cumpliera lo que de él estaba escrito. Jesús no atacó el libro mismo que revelaba la voluntad de su Padre. En cambio, su propósito era cumplir la ley y los profetas, no eliminarlos. Ahora, cumplir, la palabra cumplir es usada para tener una referencia, dice que es cumplir, que significa, o se dice plero, que significa literalmente llenar, significa completar, significa llenar hasta el borde. En otras palabras, sin la presencia de Jesucristo en el cumplimiento de todas las escrituras, no se hubiera llenado hasta el borde. ¿Se acuerdan que él dijo? Hecho está, o sea, está completo, ahora sí está completo. Una es poner el énfasis en Jesús como el cumplimiento de las escrituras, o sea, el propósito de cumplir es uno, dice, poner el énfasis de Jesús en el cumplimiento de las escrituras. Y el número 2 es, Jesús no vino para destruir las escrituras, sino para revelar su misma esencia. O sea, él vino para cumplir, vino para revelar, vino para apoyar todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento de él, para que se cumpliese en el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo, habiendo afirmado una intención general, Jesús pasó de enfatizar el Antiguo Testamento en general a la ley en particular, como si supiera que la gente un día lo acusaría de abolir la ley. Él predice que mientras el cielo y la tierra permanezcan, la ley existirá hasta que todo se haya cumplido. Pero es grandemente importante esta parte que dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos, ni usted ni yo. Si mi justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, yo no entro al reino de los cielos. Si usted no tiene una mejor conducta que pueda asimilarse a la justicia de los fariseos, usted no se salva, ni yo me salvo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesucristo? Quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 33 y vamos a leer estos versículos rápidamente y usted comprenda profundamente qué está diciendo aquí Jesús. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Cuál es esta palabra? Bueno, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿Quién es ese? Jesús. Un renuevo de justicia. Y hará juicio y justicia en la tierra. Oiga bien.
En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. ¿Por qué? Y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿Cuál es mi justicia? ¿Cuál es tu justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Se llama Jesucristo. Él es autor y consumador de la fe. Él vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo seamos salvos por su sacrificio en la cruz. Él es la ley y la gracia. Él vino a cumplir, a obedecer y a hacer y a vivir lo que tú y yo, ni los fariseos, podemos hacer. Tener la justicia que Cristo nos imparte. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. De esta manera, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Cristo lo cumplió. Hoy tú y yo tenemos salvación por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Continuemos con la lección. Aprendamos qué nos enseña la lección del día lunes con el tema que es homicidio. La lección del día lunes es una sección bien poderosa. En realidad, pensar en la entonación, en la fuerza, en el engrandecimiento de lo que era en los mandamientos de Dios, de la forma que hizo Jesús, no podemos dar cuenta que Él lo que hizo fue entonar al máximo el significado de la ley. El cumplir los mandamientos, eso es correcto, pero cumplirlos por los motivos equivocados, o solo de manera mecánica, o de manera racional, sencillamente, es como no cumplir nada. Tanto así, dice aquí, que después de haber clarificado su intención de sostener la ley, Jesús comenzó a explicar la justicia que excede la de los escribas y los fariseos. Él empezó a clarificar y a hacer cada vez más grandes las normas del cielo. Tanto así, dice, que él empezó a decir, oíste que fue dicho, ¿verdad? No matarás, mas yo digo que cualquiera, oiga bien, cualquiera, ¿quién es cualquiera? Cualquier persona que haga esto será culpable de juicio y se va a enfrentar al juicio eterno. Dice así, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo, necio, tonto o presumido a su hermano será culpable de juicio. Esto es lo que significa lo que Jesús está diciendo. Ahora, uno puede quitar la vida en forma accidental hacia una persona. Esto pasaba en el antiguo, cuando una persona le quitaba la vida a alguien de manera accidental, esa persona salía de ese pueblo y se iba a una ciudad de refugio. Allá, en la ciudad de refugio, él era protegido y no le podían quitar la vida. ¿Por qué? Porque había sido accidentalmente. Pero habían algunos que quitaban la vida de manera intencional. Y esto es lo que voy a leer ahora mismo. Dice, uno puede quitar la vida en forma accidental, pero la persona que mata a propósito ha tenido un periodo de liberación. El pecado ocurrió antes de que la persona realizara su terrible acto. En otras palabras, como le dicen en términos legales, con alevosía, con premeditación. O sea, lo hizo antes en la mente y después lo cometió. Ahora, no matarás, dijo el Señor. Esa era la ley. Pero yo os digo, dijo Jesús. O sea, Él engrandeció la ley. Si alguien hablase, dice, con la intención de herir, con la intención de matar el espíritu de esa persona, con la intención de denigrarlo, de destruirlo, de humillarlo, eso es traer condenación y juicio para uno mismo. Oiga, con solo decirle al hermano tonto, oiga, es una palabra fuerte y grave de acuerdo a lo que Jesús está diciendo aquí. En otras palabras, ¿quién va a poder ser salvo después de haber hablado tantas cosas? Por eso es que la justicia de Cristo es superior a toda justicia terrenal. La Biblia habla del poder de las palabras. Jesús lleva esto a un nivel más profundo. A menudo el único propósito de las palabras duras o de maldecir es generar sentimientos negativos en la víctima. El punto que presenta Jesús es clarísimo. No solo los que realizan crímenes son culpables de homicidio, sino también los que hablan palabras ásperas a otros, aún a los que albergan pensamientos asesinos. La norma de Cristo es más elevada. Cualquiera puede cometer homicidio, puede matar a un hermano, puede hacer lo que se vaya de la iglesia, quitarle el espíritu de Dios, porque lo destruye con sus palabras. De tal manera que muchos, quizás, hemos cometido este tremendo crimen. Solo la gracia de Dios y su misericordia puede cubrirnos para que no seamos culpables de juicio. Porque más adelante, como vamos a ver,
la ley decía que el que mataba, el que a hierro mataba, a hierro tenía que morir. Ojo por ojo, diente por diente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso, cualquiera que haya dicho palabras groseras contra su hermano o contra su prójimo, cualquiera será culpable de juicio. La norma del Señor es más elevada, más grande que todo criterio terrenal. Que Dios nos ayude a tener la justicia de Cristo, a ser cubiertos por su manto y a santificar nuestros motivos, nuestras palabras, para cumplir no solamente la ley, sino cumplir con el espíritu de la ley, que es amor al prójimo, porque amando a otros se cumple la ley de Dios. Continuemos con la lección del día martes. Descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es adulterio. Muy bien. En la sección del día martes es una sección que realmente es bien profunda y es para meditar profundamente porque tiene una connotación bien seria. Jesús enseñó acerca del adulterio. Realmente lo que él dijo, cualquiera que repudie a su mujer, oíste que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé también carta de divorcio. O sea, que si no la quiere, pues que la divorcie. Pero yo os digo que cualquiera, dice, que se case con esa, también adultera. En otras palabras, esa es una manera de adulterar, repudiar, que decirle divorciarse. Se me hace difícil la palabra. Divorciarse nunca fue el plan de Dios. Realmente, el que le diera a su mujer repudio tenía que darle carta de divorcio por la dureza del corazón. Lo estudiamos días pasados. Pero aquí Jesucristo empieza a definir. Algunas personas pudieran cometer adulterio sin que nadie lo vea. ¿De qué manera? Bueno, como lo dice aquí la Escritura, con el corazón. Y cuando dice aquí, dice que cualquiera mira a una mujer. Aquí pareciera ser que el del problema es el hombre. Pero en realidad es de los dos géneros que se da esto. Hay mujeres que codician a los hombres, ¿qué decirle? Desde el momento que lo ven. Y ellas fantasean, se imaginan cosas, piensan cosas y pueden hasta cometer el mismo acto en su propia mente. De tal manera, por eso Jesucristo dice, cualquiera que mira y codicia en su corazón va a ser culpable de adulterio. Así es que Jesucristo presentó podemos decir mandamiento, no cometerás adulterio, y lo define de manera bien clara. Aquí dice, en el contexto de la ley de Moisés, el adulterio ocurre cuando una persona casada se involucra sexualmente con alguien que no es su cónyuge. La ley era muy clara, ambas partes eran culpables de adulterio y deberían de ser muertas. Esta pareja que había sido encontrada en adulterio tenía que ser sacada del campamento y ser muerta a pedradas. Pero había otro tipo de adulterio del cual nunca se habló ahí en esa ley, y era el de codiciar a una mujer, o por qué no decirlo, codiciar a un hombre con los ojos y con la mente. Y el adulterio comienza, dice, mucho antes. O sea, cuando alguien comete adulterio es que en realidad ya lo pensó, que cuando lo cometió ya lo había hecho. Así es que el adulterio comienza en el preciso instante en que una persona desea lujuriosamente a otra, casada o soltera, con la que no está casada. Ahora, pero tiene que haber dos personas, recuerden. O sea, que la otra persona consciente, aunque sea casada o aunque no sea casada, tener relaciones con esta persona con la cual no le es lícito. Así es que, ¿cómo se hace esto? Ya lo vimos, puede ser con la mente. Por lo tanto, dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que repudie, ya adulteró, y el que se casa con la que repudiaron también adulteró, porque es hasta que la muerte los separe. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo fuera de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión, también córtala y échala de ti. Pues es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo y sin una mano, que antes que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Jesucristo aquí presenta el remedio, la solución y una motivación para ser fiel. Jesús aconseja al que tiene el problema que haga lo necesario para abandonarlo, si desea entrar en el reino. Esto puede significar tomar una ruta diferente al trabajo o terminar una amistad acariciada, pero la ganancia eterna sobrepasa en mucho a las pasiones del momento. En realidad, existe un tipo de amor que le dicen, no es amor, en realidad le llaman infatuación. Y hay personas que se pueden infatuar y sentirse enamoradas
y tienen una pasión por amor aparentemente y hasta por el sexo que dura entre 18 a 24 meses. Y después de 18 o de 24 meses esas personas se separan. No se quedan juntas, era pura lujuria. Y eso es a lo que decía Jesucristo. Es una lujuria desmedida. Sigo leyendo. Este es el remedio, reconocer que comienza en la mente, apartarse, alejarse, irse por otro camino. Y aquí motiva para ser fiel. Después de ocuparse de los hombres casados y de los ojos que divagan y de amonestarlos a que controlen sus impulsos, Jesús los estimula a mantener una fidelidad matrimonial de toda la vida. De tal manera que el adulterio no debería tener lugar. Pero en realidad somos seres humanos y algunas veces como seres humanos reaccionamos movidos por emociones que muchas veces pueden llevarnos al abismo. De tal manera que del adulterio hemos de aprender de esta lección algo bien profundo. Y debemos de cuidar nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras. En fin, hemos de protegernos. Hemos de rendir nuestra voluntad al Señor y entregar la voluntad a Dios de tal manera que Él controle por su Espíritu Santo todos mis pensamientos, todas mis emociones, todo lo que veo. Como dice un himno que cantan los niños, cuidadito mis manitas, cuidadito mis ojitos lo que veis. De tal manera que de esta manera podemos protegernos. ¿Cómo? Cerrando las avenidas del alma. ¿Para qué? Para evitar el adulterio y aún aquel que se comete muchas veces sin que otros lo vean. Continuemos con la lección. Recibamos una bendición con la sección del día miércoles con el tema que es promesas, promesas. Muy bien. En este día, la sección del día miércoles nos muestra lo que es en realidad tener ética cristiana con aquellas promesas que muchas veces hacemos y quizás no cumplimos. El tema de este día es promesas, promesas, promesas. Las dos primeras antítesis, homicidio y adulterio, están basadas en el Decálogo. La antítesis con respecto al divorcio y las que siguen son tomadas de otras secciones de la ley de Moisés. En otras palabras, está hablando de el Pentateuco. Algunas personas en aquel entonces hacían juramentos a Dios. En el libro de Levítico dice: no hurtéis, no engañéis, ni tampoco mentirás. No juraréis falsamente por mi nombre profanándolo, porque yo soy Jehová tu Dios. Soy tu Dios, no dice profanes mi nombre. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al culpable. En realidad, no se debería de jurar en el nombre del Señor. Sin embargo, había una costumbre que juraban hasta por el templo. De esta manera, ellos hacían promesas y promesas que muchas veces no cumplían. Cuando uno hace promesas, debe de cumplirlas. Si no hace promesas, no tiene ningún compromiso, no tiene nada que cumplir. La ley de Moisés cita Jesús es enumerada en una sección de Levítico que condena numerosas prácticas engañosas. Aquí otra vez es evidente que la preocupación de Jesús son las intenciones. Cualquiera que hace una promesa sin la intención de cumplirla ha hecho una decisión consciente de pecar. En otras palabras, si yo prometo algo y sé, no lo voy a cumplir. En otras palabras, estoy mintiendo, falsamente estoy actuando y de esta manera estoy avergonzando a Dios mismo ante los otros que tal vez son hasta incrédulos. Cuando haces voto a Jehová, dice Deuteronomio 23, 21 al 23, no tardes en cumplirlo. O sea, ciertamente, ¿sabes por qué? Porque Jehová lo va a demandar. Si tú le prometes algo a Dios, si yo le prometo algo a Dios, Dios lo va a demandar. Así es que de nuestros labios deben de salir palabras transparentes, sinceras, con ética. No debemos de prometer lo que no vamos a cumplir, porque esto es ofensa a Dios. A diferencia de la persona culpable por hacer los falsos juramentos, la que hace una promesa financiera a Dios no tiene necesariamente la intención de defraudarlo. Sin embargo, Jesús conoce la naturaleza humana y advierte contra hacer promesas que uno pueda lamentar más tarde, como en el caso de Ananías y Zafira, que prometieron vender la heredad y dar toda la ganancia de la heredad. Sin embargo, retuvieron algo que no le era lícito. De tal manera que esto ofende a Dios y Dios lo va a demandar, dice. Un cristiano debe ser una persona de integridad cuyo sí significa sí y cuyo no significa no. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no,
porque lo que es más de esto ya no procede de Dios. Así es que si haces promesas a Dios o haces promesas al prójimo, debes de cumplirlas. Si yo hago alguna promesa, debo de cumplirla. De tal manera que nuestras promesas deben de ser sí en el amén, como dice Apocalipsis. Continuemos con la lección, descubramos qué nos enseña la lección del día jueves con el tema que es Lex Talionis. Muy bien. En la lección del día jueves es una lección de la cual hemos hablado mucho y tanto que es bien popular dentro de nuestra iglesia. Se le conoce como la ley del talión. En este día la lección es Lex Talionis, que significa la ley del talión. En realidad parece que el tema común aquí en Mateo 5, 38 al 48 es la venganza. Este primer tema se ocupa de muchos de los mandamientos de la ley de Moisés y está basado sobre el principio de pagar el crimen. O sea, quien cometía un crimen tenía que pagarlo de la misma manera. Si alguien le sacaba un ojo a alguien, el otro le tenía que sacar un ojo a alguien. Pero esta ley era una ley para proteger tanto al agresor de ser agredido más de lo debido si él había agredido, o de la víctima, si había sido victimizado, le habían sacado un ojo, le habían cortado un brazo, entonces él podía hacer lo mismo, o sus familiares podían hacer lo mismo. De tal manera que la ley limitaba al individuo a abusar o ir más allá del delito cometido en su contra. Así que esta ley estaba para proteger. La ley demandaba que el ofensor sufriera la misma experiencia que sufrió la víctima. Si ésta perdió un ojo, un brazo, un pie o la vida, el ofensor también debía perder lo mismo. Y algunas veces si era por accidente, lo que tenía que hacer es irse a una ciudad de refugio, donde el ofensor o el criminal se refugiaba porque había sido por un accidente, no había sido con intención. De tal manera que esta ley limitaba tanto al que recibía el agravio como aquel que podía ser agraviado. Esta ley aseguraba que no se pervirtiera la justicia. Esta ley decía ojo por ojo, diente por diente. Si le arrancaban un diente, él podía arrancar un diente. Pero aquí Cristo va más allá y magnifica la ley, no la ley del talión, sino la ley del amor. Dice aquí, los cristianos deberían desquitarse, entre comillas, con bondad, algo que solo podemos hacer por medio de la gracia de Dios obrando dentro de nosotros. En esta apelación Jesús nos lleva a un nivel más profundo en nuestra comprensión de lo que significa ser un seguidor del Señor. En otras palabras, Él dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, bendecid a quienes os ultrajan, a quienes nos persiguen, a quienes causan oprobio a vosotros. Orad por los que os persiguen, amad a aquellos que os odian. Así es que debería de darse amor por odio. Y esta es la ley como Jesús la magnificó. En otras palabras, la ley del amor. Cumplir la ley de Dios es cumplir el amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. La antítesis final se ocupa en la actitud que promueve el amor por los amigos y el odio hacia los enemigos. El mandato de amar a su prójimo se encuentra en Levítico 19 y 18. De tal manera que no hay un texto explícito que hable de odiar a los enemigos. Jesús no mandó a odiar a nadie, al contrario, Él mandó a amar. Amar, servir y salvar al enemigo. Dada la opresión, probablemente se sentían justificados para odiar a los enemigos. En otras palabras, los judíos se sentían en derecho de odiar a sus enemigos romanos. ¿Por qué? Porque ellos eran ciudadanos de segunda categoría. Así es que a veces los oprimían severamente. Jesús les estaba mostrando una mejor manera de vivir, aún bajo condiciones menos ideales. De tal manera que ellos deberían de demostrar amor por su prójimo, aún por aquellos que demostraban odio contra ellos. La ley del talión aquí sufrió un contraste. En vez de dar ojo por ojo, diente por diente, Jesús dijo amar a que te odia, bendecir a que te persigue. Aquel que te ultraja, bendícelo, ora por él, porque haciendo estas cosas, ascuas de fuegos amontonas sobre su cabeza. Y esta fue la lección de la ley del talión. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la conclusión de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Cristo y la ley en el Sermón del Monte nos mostró el camino sabio y santo para la salvación.
Cumplir los requerimientos de Dios es una norma excelente, excelsa, muy alta. Y Cristo lo explicó de manera muy clara. En vez de quitar una jota en su fuerza, Él demostró cuán abarcadores son sus principios y desenmascaró el error fatal de los judíos en su demostración exterior de obediencia. Recuerde, obedecer la ley, pero por fuerza, por temor, eso no es obedecer. Eso es una obediencia externa. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y amar al prójimo es cumplir los mandamientos de Dios. El que toma parte en la menor injusticia está violando la ley y degradando su propia naturaleza moral. El homicidio existe primero en la mente. El que concede el odio en lugar en su corazón, poniendo los pies en la senda del homicidio, y sus ofrendas son aborrecibles para Dios. De tal manera que el que alberga odio, resentimiento, ira en su corazón contra su prójimo, realmente no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, y amar al prójimo es cumplir la ley de Dios. Realmente el amor es el principio unificador de la ley de Dios. En cada una de las antítesis Jesús eleva el principio del amor. El amor evita que una persona albergue odio hacia su hermano. El amor mantiene unidos a los esposos. El amor desafía a los cristianos a ser siempre honestos en su trato con los otros y con Dios. El amor permite a una persona que reaccione con bondad cuando ha sido tratada mal. De tal manera que el cimiento de Dios en su ley es amor. El que ama a Dios y ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. La lección de esta semana nos mostró 5 conceptos. 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición para encontrar el camino a la salvación. Como por ejemplo, ni una jota ni una tilde. Jesucristo aclaró la idea de que Él abolió la ley moral, la ley de Dios. En realidad, Él vino a cumplir la ley ceremonial, la ley mosaica que fue clavada en la cruz. Ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se cumpla. Ni los profetas fueron abolidos, mucho menos la ley ceremonial. Él vino a cumplir esa ley que los profetas tanto predicaron. Ni una jota ni una tilde. También aprendimos lo que es el homicidio. Matar, cualquiera pudiera matar, no solamente de manera física, sino podían matar con palabras, con gestos. Hay personas que dicen que con su mirada mata. De tal manera que pudiéramos cometer homicidios con nuestra conducta, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de hablar. Y pudiéramos matar a los mismos miembros de iglesia al criticar unos a otros, al señalar unos a otros. Eso no es el cumplimiento de la ley. Eso es la ley del talión. Todavía estamos en las leyes del pasado. Tenemos que crecer en gracia. Tenemos que hacer una reforma de nuestro corazón para tener amor. Yo sé que hablan de muchas otras reformas. Hagamos una reforma de aprender a amarnos unos a los otros. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Eso es una verdadera reforma. También aprendimos la lección sobre el adulterio. Se decía que aquel que rechazara a su mujer, que la repudiara, que le diera carta de divorcio. Eso dijo Jesús, que se decía en la ley de Moisés. Pero él dijo, el que repudia a su mujer y alguien se casa con ella, ese comete adulterio, y el que se casa con ella también comete adulterio. De tal manera que Jesús lo que hizo fue engrandecer la ley. Y dijo, si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, ese ya adulteró. O sea, si una mujer mira a un hombre y lo codicia y en su mente empieza a pensar cosas, ya cometió adulterio. Y si un hombre lo hace, también. Somos seres humanos. Tenemos que cuidar nuestro corazón, santificarlo y ponerlo en contacto con nuestro Padre para que nuestra mente esté limpia y en santificación. También comprendimos que las promesas de jurar y no cumplir es un problema. Dios había dicho en la ley de Moisés que no se jurara ni por Dios, ni se hiciera usura ni abuso con su prójimo, que no prometieran más de lo que no iban a cumplir, y que si se prometía a Dios, que se apurara en cumplir, porque Dios va a demandar esa promesa. De tal manera que aquí hay alguien que promete que cumpla, porque el que no promete no tiene ningún compromiso, pero también tenemos un deber para con Dios y con nuestro prójimo, de tal manera que no debemos de andar de promesa en promesa, sino que sea nuestro hablar sí, sí, o no, no,
porque lo que es más de eso no procede de Dios. ¿Y qué diremos de la ley del talión? Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Cristo dijo, mas yo os digo, si tienes un enemigo que te odia, que te acosa, que te abusa, dale la otra mejilla. ¿Y sabes qué? Si te pide la túnica, dale también la capa, ve la segunda milla. De tal manera, orad por quienes os maldicen, bendecid a quienes os persiguen. Porque haciendo estas cosas, ascuas de fuegos amontona sobre su cabeza. La lección Cristo, la ley, en el Sermón del Monte, nos mostró el camino de bendición y de salvación. Esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo título es Cristo y el sábado. Y recuerde, si le gustó esta lección, por favor, ponga que le like, que le gusta, coméntela allá abajo si le fue de bendición esta lección. Si le gustan las cosas de Dios y usted recibió bendición, oiga, comparta esta lección con todos sus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Hasta la próxima semana.